Bienvenidos nuevamente a su curso de Python para ciencia de datos. Quien les habla es Alejandro y hoy vamos a hablar un poco de otro algoritmo que se conoce como máquina de vector soporte o support vector machine en inglés. Este es un algoritmo, digamos que su entrada son unos datos y su salida son líneas que separan los datos. Digamos, pero para separar datos podemos tener muchas líneas, ¿cierto? Y puede que haya unas líneas que separen los datos mejor que otras. Como vemos en este ejemplo, por ejemplo, podemos tener una línea A o una línea B que, digamos, separe estos datos. Esto es un algoritmo de aprendizaje supervisado y, digamos, aquí vamos a hablar un tema que no habíamos tocado antes, que es la distancia al punto más cercano a esa recta, ¿cierto? La idea es maximizar esa distancia. Y digamos, esa distancia se conoce como margen. Ahora bien, las máquinas de vector soporte tienen como primer objetivo clasificar los datos de forma correcta y luego como segundo objetivo maximizar la margen para mejorar su robustez. Las máquinas de vector soporte tienen muchas ventajas. La eficacia en espacios de altas dimensiones, la eficacia en el caso en que el número de dimensiones sea mayor que el número de las muestras, es eficiente en el uso de la memoria y una de las desventajas es que si el número de características, acá tenemos un error, si es mucho mayor que el número de muestras, es probable que el método tenga un rendimiento muy pobre. Y como ya habíamos hablado la lección pasada, digamos, siempre hemos de seguir 4 pasos para aplicar los algoritmos. El primero debe ser importar el algoritmo, el segundo crear el clasificador, tercero lo entrenamos y cuarto, pues si queremos hacer predicciones, las hacemos. Entonces acá vemos que lo primero que vamos a hacer es importar nuestro algoritmo, que en scikit-learn se conoce como SVM. Adicional vamos a importar unos datasets, que es datos con los que vamos a trabajar este ejemplo. Vamos a importar como siempre en NumPy y también vamos a graficar, digamos, nuestros datos. Entonces vamos a utilizar a Matplotlib. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar los datos de unas plantas. Listo. Digamos, esas plantas tienen varias características, pero nosotros solamente vamos a utilizar dos de ellas. Las primeras dos, que son el ancho y el largo de las hojas. Entonces, según estas características, podemos decir qué clase de planta es. Y tenemos tres plantas rotuladas, una planta 0, una planta 1 y una planta 2. Y eso lo vamos a llamar Y. Ahora bien, el segundo paso, recordemos, es crear el clasificador. Entonces, ¿cómo se crea? Lo vamos a llamar una variable CLF, que es un nombre corto para clasificador. Buscamos la librería svm.svc y vamos a darle kernel linear. Eso es un kernel lineal, lo que significa que nuestros datos están correlacionados de forma lineal entre ellos. Digamos, hay otras opciones, otras clases de kernels que pueden ser de base radial, que pueden ser, digamos, polinomiales, pero no los vamos a ver en este curso, pues se sale de una introducción a este tema. Estos ya serían temas más avanzados. Ahora, como tercer paso, vamos a entrenar el algoritmo, siempre con la función fit. Entonces, vamos a correr esto. Entrenamos nuestro algoritmo. Y el cuarto paso, recordemos que hacer predicciones, pero esta vez no vamos a hacer predicciones, sino que vamos a visualizar qué tal quedó separada la información. Entonces acá la podemos ver, digamos, con el largo de la hoja entre 4.5 y 5.5 y con un ancho mayor a 3, estaríamos hablando de que tenemos un tipo de planta, está súper bien definido, pero digamos que con el largo de la hoja entre 5.5 y más o menos 7,
y un ancho entre 2 puntos más o menos 2 y 3, es muy difícil todavía saber qué clase de planta es. Entonces, digamos, esta máquina de vector soporte, utilizando estas dos características, no le es suficiente para poder diferenciarlos bien. Bueno, ojalá este algoritmo les haya interesado. Quienes deseen nos pueden pedir que hagamos más cursos o más ejemplos con este algoritmo, o ustedes pueden buscar en internet. Ojalá les haya gustado este nuevo algoritmo. Feliz día.